Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Mirad, estamos en el tema 4 de la Constitución, ¿vale? Y aquí tenemos el título 10, que es el de la reforma constitucional. Una de las principales dudas que me preguntan los compañeros de online, dudas no, es pues a ver si puedo aclarar un poco este artículo en referencia a lo que es una reforma esencial o una reforma no esencial de lo que viene a ser la Constitución, ¿vale? Entonces, mirad, el artículo 166 nos dice que la iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en el 87.1 y el 87.2. El 87.1 y punto 2 nos dice que la iniciativa legislativa no habla realmente de la reforma constitucional, habla de la iniciativa legislativa. Entonces, ¿quién tiene iniciativa legislativa? Pues el Senado, el Congreso, el Gobierno y las comunidades autónomas. Alguno dirá, sí, pero hay una iniciativa también popular. Efectivamente, la iniciativa popular viene contemplada en el artículo 87.3. 87.3. ¿Qué quiere decir eso? Que no cabe iniciativa legislativa popular en el caso de la reforma constitucional, ¿vale? Sí puede iniciar esa reforma constitucional o proponer que se inicie la reforma constitucional, Congreso, Senado, Gobierno y Comunidad Autónoma, pero nunca la iniciativa popular, porque de hecho el artículo 87.3 ya nos decía que en materia de reforma constitucional no cabía la iniciativa popular, ¿vale? Así como en tributaria, como en derecho de gracia y como en reforma constitucional. Y en materia de ley orgánica tampoco. Por lo tanto, si atendemos al hecho de que la Constitución está jerárquicamente por encima de las leyes orgánicas, pues no puede proceder la iniciativa popular cuando queramos modificar la Constitución. Bueno, seguimos con el artículo 167 y nos dice que los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. Tengo que matizar una cosa, ¿vale? Aquí en el artículo 167 nos va a hablar de lo que es la reforma constitucional básica, ¿vale? No sería la reforma constitucional agravada, que es la que veremos en el artículo 168. Entonces, una reforma constitucional de cualquier artículo, como las que hemos tenido. Se ha modificado el artículo 13 y el artículo 135 en la Constitución hasta hoy en día. Entonces, esas son reformas básicas, reformas de cosas que no son esenciales, ¿vale? Que no tienen que ver con los derechos fundamentales, que no tienen que ver con el título 2, bueno, luego lo veremos en el siguiente artículo. Entonces, una reforma básica de cualquier artículo de la Constitución lo que quiere es que cada una de las cámaras, o sea, el Congreso y el Senado, apruebe ese proyecto de reforma por mayoría de 3/5, ¿vale? Si no hubiese acuerdo entre esas dos cámaras, el Congreso y el Senado, pues se intentaría obtener mediante la creación de una comisión de composición paritaria, o sea, una comisión en la que haya los mismos diputados y los mismos senadores, que se pondrán de acuerdo para presentar el texto y que sea votado por el Congreso y por el Senado por esa mayoría de 3/5, ¿vale? El punto 2 nos dice que de no lograrse esa aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior y siempre que el texto hubiese obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma. Esto ya lo hemos visto varias veces, ¿vale? Que en muchos casos, cuando se tienen que aprobar por ambas cámaras, si en el Senado no se obtiene la mayoría deseada, simplemente con que tenga una mayoría absoluta, que ya sabemos que es 176, en el Congreso de los Diputados, claro, en el Senado no, porque funciona de otra manera, pero vamos, una mayoría absoluta y que en el Congreso haya una mayoría de 2/3. Ya no se exigen los 3/5. En primera votación harían falta 3/5 de Congreso y 3/5 de Senado. En segunda vuelta, por así decir, ya bastaría con una mayoría absoluta en el Senado y una mayoría de 2/3 en el Congreso. Que claro, 2/3 tenemos que tener en cuenta que es más que 3/5, o sea, que lo que se le quita por una parte de mayoría al Senado, que no tiene que llegar a los 3/5, sino que se puede quedar en la mayoría absoluta, se le agrava al Congreso al sacar una mayoría de 2/3. Si, por ejemplo, tenemos 100 diputados, una mayoría de 3/5 serían 60, ¿vale? Y una mayoría de 2/3 serían 66. Por lo tanto, lo que le falta al Congreso lo suple, lo que le falta al Senado, perdón, lo suple el Congreso. Bueno. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a un referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten dentro de los 15 días siguientes
a su aprobación una décima parte de los miembros de cualquiera de la Cámara. O sea, una décima parte del Congreso o del Senado. En este caso el Congreso, pues si son 350 sería una décima parte, sería con que 35 diputados soliciten el referéndum, se somete a referéndum. Y a título de curiosidad tengo que deciros que en las dos reformas constitucionales que hubo, ¿vale?, el artículo 13 cuando entramos en la Unión Europea y el artículo 135 a raíz de la crisis del año 2009, aunque se modificó en el 2012, nadie ha pedido el referéndum. O sea, no se ha hecho ningún referéndum. Se ha modificado la Constitución y no se ha sometido, no ha habido ni 35 diputados o una décima parte de los senadores que tengan la curiosidad de decir, o la inquietud de decir, oye, vamos a someterlo a referéndum a ver qué piensa el pueblo, ¿vale? Esa es la democracia. Bueno, pasamos al artículo 168, que sí son ya reformas esenciales. Hemos dicho que el 167 son reformas de andar por casa, ¿vale? Y las reformas del 168 ya sí son esenciales. Mirad a qué artículo se está refiriendo. Cuando, a ver si paso yo esto. Vale, perdón, que borro aquí. Vale. Bueno, intentaré no escribir mucho porque al final... Mirad, cuando se propusiese la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar, capítulo segundo, sección primera del título 1. O sea, estamos hablando de los artículos del 15 al 29, ¿vale?, que son los derechos fundamentales. Cuando queramos modificar un derecho fundamental de esos que hay ahí, o al título 2, el título 2 es el de la corona, ¿vale? Recordamos que es el de la corona, y el título preliminar, que se me ha olvidado decirlo antes, ya sabemos que también va del artículo 1 al 9, ¿vale? Pues esos artículos, por eso yo siempre digo en clase que esos artículos son casi intocables, ¿vale? Por eso cuando sale la gente se le llena la boca diciendo, no, vamos a quitarle la inviolabilidad al rey, o la inmunidad al rey, o demás. Digo, pues no se la voy a poder quitar porque el procedimiento es tiene tantos requisitos que es imposible que se ponga todo el mundo de acuerdo para cumplir los requisitos de este artículo, que los vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Entonces tenemos que entender que los artículos intocables son el del título preliminar, del 1 al 9, los derechos fundamentales, que son del 15 al 29, y el título de la corona, o incluso la modificación total de la Constitución, que ya, claro, al ser total también haría que se modificasen esos artículos que son intocables, entre comillas, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 2/3 de cada Cámara. O sea, 2/3 de cada Cámara tienen que estar de acuerdo con esa modificación total o parcial que afecte a estos artículos, tienen que estar de acuerdo esos 2/3. Y inmediatamente se disuelven las Cortes Generales. Y entonces, la disolución inmediata de las Cortes. Perfecto. Las cámaras elegidas, o sea, iríamos a elecciones toda la población española, ¿vale? Por lo tanto, en esas elecciones nosotros elegiríamos ya, sería como, si me permitía el ejemplo, un referéndum encubierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque iríamos otra vez a elecciones y ¿a quién votaríamos? ¿El pueblo español a quién votaría? Pues efectivamente, si yo estoy de acuerdo en modificar la Constitución, votaría a los que quieren modificar la Constitución, y si no estoy de acuerdo en modificar la Constitución, votaría a los que no quieren modificar la Constitución. Por lo tanto, mirad lo que nos dice el punto 2. Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión, o sea, decir que quieren modificarlo. Entonces, claro, nosotros ya habremos votado en esa ratificación de decisión, hemos participado nosotros porque hemos elegido a las cámaras que quieren modificar la Constitución. Pues bueno, ratifican la decisión y proceden al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de 2/3 de ambas cámaras. O sea, por la misma mayoría que se aprobó el principio, por 2/3, pues se acaba aprobando también la modificación constitucional, siempre y cuando, vuelvo a insistir, el pueblo español le haya dado permiso para esa modificación aquí, en el voto, cuando en las cámaras elegidas. Esas son las que nosotros hemos votado, ¿vale? Aprobada la reforma por las Cortes Generales, ya sí que será sometida a un referéndum. Esto, como es una modificación bastante sustancial, pues no queda elección de la décima parte, no, se somete a referéndum. Pero hay una cosa curiosa para su ratificación, que no exige, aunque parezca que debería de exigirlo, no exige mayoría absoluta. ¿Por qué? O sea, perdón, efectivamente, no exige una mayoría absoluta en el referéndum, dice simplemente que se apruebe. ¿Por qué? Porque nosotros ya aquí hemos tenido, vuelvo a insistir, un referéndum encubierto al elegir las cámaras que quieren modificar el artículo de la Constitución, ¿vale? Bueno, como sabemos, pues no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o en vigencia de algunos de los estados previstos en el artículo 116, que son los estados
A es, yo siempre los marco así, ya lo sabéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque es alarma, excepción o sitio. Van por orden alfabético y van de menor limitación a mayor limitación, ¿vale? Por lo tanto nos está diciendo, pero bueno, importante, ¿por qué? Porque si nos recordamos, los derechos fundamentales se podían suspender en estado, o se podrían controlar o demás, en estado de excepción o sitio, pero el de alarma en principio no nos permitía restringir derechos constitucionales. Sin embargo, aquí te está diciendo que no puedes reformar la Constitución en ninguno de los tres estados, ni el de alarma, ni excepción, ni sitio, ¿vale? Y ya pues para terminar de aclarar esto, vamos a poner un pequeño esquemita que tengo yo aquí. Si vemos algún error, lo comentamos, ¿vale? Esperad un segundo, mirad, y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el esquema, ¿vale? Que lo hice yo. Y fijaros, bueno, aquí tenemos la modificación constitucional, ¿no? Reforma total o parcial, ¿vale? Lo que nos está diciendo es, ¿va a ser una reforma esencial o no va a ser una reforma esencial? ¿Va a ser una reforma de andar por casa o va a ser una reforma más bueno, pues de lo que hemos dicho, del título preliminar, del título de la corona y demás? Pues sí o no. Si es que no, es una reforma como la que hicimos del artículo 13 o del artículo 135, importante aquí también, que pone que no procederá la iniciativa popular, como ya sabemos, y como no es una reforma esencial, no es una reforma total o parcial del título preliminar, capítulo 2, sección primera del título 1, artículos del 15 al 29, o el título 2, que es el de la corona, pues no. Procedimiento ordinario. Reformas no esenciales, que es como yo he bautizado este tipo de reformas. Se somete a votación, pues en primera instancia tiene que tener el Congreso y el Senado 3/5 partes, si no se hace una comisión mixta para que se pongan de acuerdo, que intentará sacar esos 3/5 de mayoría. Si no lo sacase, bastará con que el Senado haya tenido mayoría absoluta y el Congreso mayoría de 2/3 para modificar esos artículos, ¿vale? Se modifican los artículos y se pide el referéndum en 15 días por una décima parte del Congreso o una décima parte del Senado, ¿vale? ¿Se pide? No, no se pide el referéndum, se aprueba. ¿Se pide el referéndum? Sí, referéndum y se aprueba, ¿vale? Pasamos a que sí sea una reforma esencial, ¿vale? Pues el procedimiento, un procedimiento agravado, que yo lo he bautizado como reforma, lo he bautizado yo, ¿vale? No tiene ese nombre. Sería el artículo 168 para reformas esenciales. Se aprueba el principio por 2/3 partes del Senado y 2/3 partes del Congreso. Y se disuelven automáticamente las cámaras, por lo cual convocamos a elecciones. En elecciones se eligen otras cámaras nuevas y si hemos elegido las cámaras que quieren modificar la Constitución, y nosotros estamos de acuerdo, todo el pueblo español está de acuerdo en modificar la Constitución, pues esas cámaras aprobarán esa reforma, estudiarán el texto constitucional y aprobarán esa reforma por mayoría de 2/3 del Congreso y 2/3 del Senado. Y aquí sí se somete a referéndum, a la fuerza, ¿vale? Y si el referéndum es afirmativo, por una mayoría simple, no exige que sea mayoría absoluta, pues se aprueba la reforma constitucional, ¿vale? Espero que haya quedado un poco claro. Con el esquema podemos ir siguiendo el itinerario que lleva esta modificación constitucional y si tenéis alguna duda, pues me la hacéis llegar y os la aclaro perfectamente. Muchas gracias.